Saludos, queridos amigos, estamos contentos, estamos agradecidos de Dios, estamos muy felices, aunque un poco ronco, como dice Pedro, de estar con ustedes. Gracias por estar ahí. Somos sus amigos de su programa Al Caer la Tarde. Iniciamos con el pastor Cuaidis Reyes con la reflexión para este día. Buenas tardes, Dios le bendiga a todos los que ya están en sintonía. Desde este momento les pedimos comparta esta transmisión con sus familiares, pónganlo en sus estados, que ya comenzó Al Caer la Tarde. Quiero invitarles a considerar este texto bíblico que me trae mucha esperanza y también a cada uno de ustedes. Está en el Salmos 37, 28, lo voy a leer en la nueva versión traducción viviente. Dice: pues el Señor ama la justicia y nunca abandonará a los fieles. Él los protegerá para siempre, pero los hijos de los perversos morirán. Qué bueno es nosotros saber que Dios ama la justicia y que nosotros tenemos un llamado que, independientemente nos pueda convenir o no en un momento dado, tenemos que ser personas justas. Dios ama la justicia, prospera a aquellos que caminan en justicia, y nosotros debemos procurar que en todo nuestro entorno esté caminando con justicia. Hablando de justicia, quiero orar primero y después establecer un breve comentario al respecto. Señor Dios, gracias. Esta tarde, al caer la tarde, una nueva vez está frente a todos los municipios, a todo el país y el mundo. Y queremos darte gracias porque tú nos has llenado de promesas a nosotros. Sabemos que aun cuando el hombre pueda hacer y caminar en injusticia, un día veremos la verdadera justicia en ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ok. Para entrar, porque quiero compartir algo brevemente, algo que me llenó de mucho regocijo el día de hoy, fue cuando vi al esposo de la comunicadora Sara Pepén, que con lágrimas en los ojos estaba expresando que por fin le había llegado justicia. Este señor duró 2 años preso después que le habían cantado 30 años por un homicidio que luego se comprobó que no lo había cometido, pero estuvo bajo esta situación lamentable. Él ponía de ejemplo cómo fueron maltratados sus hijos, y sigo diciendo, nosotros debemos procurar que la justicia siga moviéndose y estableciéndose en todo nuestro entorno, y nosotros tratar de caminar con justicia, porque sí que es triste ver un familiar que caiga preso, sin embargo no haya cometido dicho acto, o que, como ha pasado con nuestra pastora Rosita, de un bien, un inmueble que tenía en sus manos, alguien vino, decidió que eso era supuestamente de él, hoy está destruido, aunque se ha resarcido el inmueble, pero aún todavía el tema de quién va a pagar esta construcción, quién va a venir en ayuda de ella. Y hoy nosotros vamos a hablar de inmueble, hoy nosotros vamos a hablar de tierra, hoy nosotros vamos a hablar de historia. Y para mi amigo Robinson, yo vine con mi cinta preparada para eso. Ah, pastor, usted vino preparado. No, pero claro, aquí se va a hablar de mediciones y de todo. Bien, señores, hablando de justicia, anoche veía una película en Netflix sobre un abogado que liberó a personas que estaban presas injustamente a cadena perpetua. Ya estaban en el corredor de la muerte cuando este abogado, un muchacho joven, lo liberó. Y qué bueno que el esposo de Sara Pepén haya podido salir en libertad sin pagar una culpa que no cometió. Eso. No, y lo mejor de todo es que están mandando a que la Procuraduría le dé alrededor de 10 millones de pesos. Que son poquísimos. Claro, sin embargo, es la cuota más alta que se ha pagado por indemnización, según estuve investigando. Pero es como usted dice, yo entiendo que es muy poco. En todos esos años fue mucho lo que esta familia perdió. Lamentable el caso, el tema de la moral, que fue tirada al suelo y pisoteada. Y yo creo que no hay precio para resarcir el pisoteo de nuestra moral. El daño moral y psicológico que ese hombre tiene, 10 millones de pesos no son nada. Es muy poco. Así que, pero por lo menos se hizo justicia. Pastor Carila, adelante.
Buenas tardes, distinguidos. Aquí estamos como cada día de lunes a viernes y qué bendición poder compartir con todos ustedes. Hoy un día lluvioso acá en Las Terrenas. Aprovechamos para hacer algunos trabajos como es de lugar. Ustedes saben, Robinson, que estamos todavía en proceso de construcción en la casa. Y el hecho de yo llegar algunos minutitos retrasados obedece a que yo soy maestro, albañil, soy ayudante. Todo, loco. Yo lo hago todo, entonces, porque yo lo hago breve, me tomo mi tiempo. Y entonces, al no tener ayudante, a No, veces pero uno se pastor, embulla. dígame que yo puedo ir a ayudarle de vez en cuando. Yo salgo buen ayudante. Porque me va a bendecir usted. Oh, pero claro, usted No, puede contar con el pastor eso. tiene que hacer una junta. Una junta de hombres. Una junta de amigos. Ok. Que todo el mundo vaya para allá a ayudarle. Oh, pero Bueno, claro. Sí, claro. Yo espero que los amigos se reúnan, ¿verdad? Y ellos mismos digan, vamos a hacer No, esta no, junta. estamos dispuestos, convoque. Pues Convoque, que yo voy. Convocaremos. Ustedes Tengo comen ya- aguacate. Mire, De todo. mire. Yo ando con mi cinta, yo tengo allá mi nivel, yo tengo pala, yo Usted tengo anda con la pico. taza del café. O sea que ya nos vamos a ahorrar eso. Así que, señores, tenemos hoy un gran contenido que compartir con ustedes. Así que estábamos apenas rompiendo el hielo. ¿Qué tenemos, hermano Robinson? Señores, en el día de hoy tenemos un invitado, no cualquier invitado. Tenemos un invitado especial, una persona que queremos mucho, que es una persona admirable aquí en el pueblo de Las Terrenas, de una familia seria, responsable, honorable. Y hablando de medición, pastor, hablando de medida, este personaje que vamos a presentarle a ustedes hoy ha sido una de las personas que más tierra ha medido aquí en Las Terrenas. Más que todos los agrimensores que han surgido en los últimos tiempos, pastor. Hablamos nada más y nada menos que de nuestro querido Eladio Padilla, que está con nosotros, para el cual pedimos un fuerte aplauso. Qué bueno, qué El bueno. papá de Ana, de Silvio, y todos esos muchachos. Sí, Esos muchachos son muchachos buenos. los Padilla aquí son muchos. No, un familión. Cualquiera tiene problemas con Hermano una... Rómulo Padilla y Sí, también pero con los de Delmiro Padilla. y esa gente. ¿Usted no Delmiro, verdad? Sí, digo yo que cualquiera quisiera tener problemas y no con una familia así, porque señores, son bastantes los Padilla. Sí. Mi primo, adelante, saludos y buenas tardes y muy bienvenido a este su espacio acá en la Buenas tarde. tardes para todos. Para mí es un placer estar esta noche junto a todos ustedes para responderle las preguntas que ustedes crean que sea necesario que yo las pueda contestar. Así es que, si me preguntan, la que yo se les voy a decir. Excelente, muy bien, queremos iniciar. ¿Quién es Eladio Padilla? ¿De quién es hijo? ¿De dónde viene? Su estatus social, casado, soltero, hijos y eso. Queremos saber esa parte. ¿De dónde viene Mi padre se llamaba Juan Francisco Padilla mi primo? y mi mamá, por supuesto, era su prima, que era Atanasia, lindo, pero era Esteban también, Sí, porque era hija de Jero. sí. Jero y Pablo eran hermanos y eran la misma familia. ¿Su mamá era hermana de Remolino? Claro, hermana de Remolino. Oh, Claro. wow. Esas eran hermanas. Esas eran las dos primeras hijas de Jero. Ok. Esas dos. Era la mamá de Juan Lino, que era la mamá de Lino de la farmacia, Sí, sí. y sí. la otra que era mi mamá. Ok. ¿Usted casado? ¿Cuántos hijos tiene? Yo soy casado. Habían 7 hijos, ya nada más 5. 2 hembras y los 4 varones. Pues se murieron. De sus hijos, se murieron 2. de los hijos suyos, los más conocidos son Ana, Ana, Miguel, que trabajó mucho en los hoteles. Cacao Beach. A Silvio, Sí, que trabaja en la claro, farmacia, Silvio, trabaja en el hospital. ¿quién no conoce esa picha? Sí. Y Ana, que es muy reconocida, fue Sí, vicesíndico y definitivamente, ahora está en excelente mujer. turismo. Una funcionaria importante de la La terrena. mencionaron en estos días como una gran gestión. Sí. Sí. Saludo a doña Ana y a toda la familia Padilla que nos está viendo aquí. Saludos a su gente, primo, están ahí. Ana está aquí, en la cámara aquí. Ah, ¿no está aquí? Sí, sí, en la cámara. Ah, pues. Acá. Ellos le están viendo. Buenas noches, Ana. Tú me dijiste que le iba a preguntar una pregunta al primo para que me la preguntara a mí. Mira a ver si te acuerdas. Ay, 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 ay. Que nos Bueno, escriba, que nos escriba. Que le escriba para Bien, sacarlo. mi primo. Hábleme de su trabajo aquí en Las Terrenas. Yo quiero saber cuándo nació, en qué año, Ah, sí, en ¿verdad? qué, Sí, en sí, qué sí, época claro. nació. Mi nacimiento
está lejos atrás. Vamos a ver. Ajá. Yo nací un día 10 de mayo del año 1946. Pedro, saca la cuenta y 46 a 2025. Esos son 79 años. Son casi 79. Lo sabe contar bien. Wow. Ok. Mi primo, En el 46. usted perdón. nació y se crió aquí en las terrenas. Aquí en la terrena, sí. Ok. ¿En qué lugar usted Aquí vivía? mismo en la terrena, aquí mismo. ¿Usted vivía por acá en la calle El Carmen? Yo nací ahí mismo en Caño Seco, ahí donde está mi familia. Ahí era la casa de mi papá. Ok. Ahí fue cuando nosotros nacimos. Aunque mi papá tenía muchas propiedades, todo eso donde está Villa de las Flores, Casino Niza, todo eso de mi papá, donde está el colegio Juan Pablo II para atrás, todo eso de mi papá, Oh, sí. donde está aquí que sindicato camionero hasta salir a la calle era de mi papá, Oh. de ahí hasta salir a Caño Seco era de mi papá, todo eso es de mi papá. Wow. Ah, usted está viendo, señores, cosas que uno no sabía. Yo no sabía esa. Mi primo, vamos a hablar entonces de las medidas. De las medidas. Bueno, primo, ¿Dónde usted aprendió ese oficio? Porque, señores, en la terrena todo el que iba a comprar un solar buscaba Eladio Padilla para que midiera. Todavía lo busca. hay gente que lo busca. Sí, sí. al principio cuando yo comencé a medir, cuando se hizo la medida del distrito catastral número 7, aquí en la terrena, en eso yo no estaba presente porque eso fue en el 46, 47. La era de Trujillo. Sí, pero después hubo una rectificación en el 56. En el 56 yo me gustaba andar junto con los agrimensores, siendo muchachitos. Los que- topógrafos en el tiempo. Sí, sí, ellos tenían el aparatico de patica que era como ese aparato, Ajá. que no era una cosa moderna como ahora, pero eso era exacto, sí, porque Sí. esa medida que hicieron eso, jamás nadie ha hecho otra medida como esa gente. Sí. Y mire que eso era horrible, porque hacer medidas cuando eso, que esto eran montes, serranos, me acuerdo que la última Una trocha se rectificación, hacía. la última rectificación que se hizo, primo, mandó, era la era de Trujillo, mandaron a hacer trocha, muchos hombres, hacer camino, Sí. eso por aquí, donde está Villa Magdalena, ahí está la Plaza de Ana, eso son yayales, muchos montes. Ujú. Y eso lo hicieron trocha, camino, para ellos poder caminar. Y todo eso fue así que se hizo, primo. ¿De dónde Entonces, venían? esa gente midieron en su terreno. ¿De dónde venían, Padilla, los topógrafos? Esa gente venía de la capital pues, y había que hacerlo, porque cuando Trujillo había que hacer la cosa como era. No era ni que hacer una cosa ahora y salir con una mentira, los holgaban, así, no lo hacía más bien. Ya. Esa gente se murieron trabajando en Tres Montes hasta que tuvieron que hacer la medida entera del distrito catastral número 7. Ok. Era un grupo. La primera, la última certificación le hicieron en el 56, de esa sí yo me acuerdo. Ya. Primo, háblame de las primeras familias de las terrenas. Bueno, mira, aquí la primera familia que llegaron, según se sabe, los primeros pobladores de la terrena fueron los Padillas. Los Padillas. Esos fueron los primeros pobladores. Después, atrás de eso vinieron los Kerry, los Polanco, muchísima gente vinieron, pero esos fueron los primeros pobladores, porque esa gente vinieron aquí, que su nacimiento no era de aquí. Esa gente vinieron de Cabrera, de toda esa parte ahí, el río San Juan. Todavía en Cabrera hay un sitio que se llama Caño Azul de Salomón, Sí. que era un héroe ese hombre, ese era dueño, por eso se le puso eso. Ese era dueño de esa parte. Se Ok. le puso, esa en Rico, esa gente Sí. hacían, No, cuidado con tocar al esa gente micrófono. hacían grandes crianzas de puercos, de vacas, eran criadores. Usted sabe que mi abuela, Trinidad Florentino, Ajá. estuvimos visitando una prima que vive en un campito de Nagua que uno se mete por la 500, por ahí, para allá, lejísimo, no recuerdo ni siquiera cómo se llama eso para allá. Y haciendo investigación y hablando con la gente allá, descubrimos que mi abuela era de ese lugar. Sí, que la familia nuestra venía de para allá. Los Esteban. Sí, Venían de ese los lugar. Esteban sí venían de para allá, porque Detrás de la mi- capitalita para allá. Sí. Sí, pero lejísimo, pastor. Le estoy Lejísimo. hablando a usted que de ahí, de la capitalita para allá, es como más o menos de aquí a Sánchez. habrían Esteban Sí, sí, en San Francisco de Macorís, donde dicen los cafés, también, claro. ahí había una gran parte de los Esteban. Mi abuelo me contaba que su nacimiento de los primeros progenitores eran de ahí, de esa parte de San Francisco de Macorís. Los Sí. Esteban son nativos de por ahí. Ok, Claro entonces sigamos hablando de las terrenas. Vamos a hablar ahora de la familia conocida aquí. Los Green,
Los Kerry, los Kerry, los Polanco. Crisóstomo. Polanco, Crisóstomo también. Pero esos llegaron de último. Porque Crisóstomo los de Crisóstomos Isabela. llegaron aquí en el 45. De la Cuando el Isabela. aserradero de Poitillo Oh, vinieron ahí vino Juanico Crisóstomo junto con los Payobón. En el 45, que es un aserradero, que ellos importaban madera cerrada de ahí. tenían un barco ellos. Esa tiene una gorda grandísima. Sí. Eso salió cargado de madera de aquí para Puerto Rico, de aquí para muchísimos sitios. Sí. Ellos eran contratistas de madera. Entonces, en ese tiempo trajeron a Juanico. Juanico, usted va a ver toda la tierra que adquirió Juanico, porque ellos le concedieron mucha tierra a Juanico porque cría vaca y cosas. Oh, Entonces ya quedan con esa parte de la punta de Pobre para arriba, Juanico se quedó de ahí para acá. Juanico tenía media terrena de tierra. también, Eso sí, era claro. Juanico Eso como Crisóstomo, si tenía mucha En tierra. esos tiempos no se vendía di que por metro, eso era por tarea. Por y tarea, tipo. porque usted... Y por Y a- vara, ¿en también. qué, Decía- qué Por costo pedazo, tenía por todo. en esos tiempos, Eladio, una tarea de tierra? Eso no valía nada. No valía nada. Déjeme contarle algo. Sí. Cuando comenzaba a vender terreno aquí, me acuerdo que Vencela, una señora llamada Vencela, que era Que vivía una al lado familia del Puente de este Abundo. muchacho que era pelotero, Sí, yo sé yo sé quién de era. Leonardo Ventura, era de esa misma Montaba familia. a caballo esa señora. Vivía antes de Puente Abundio, que vive su vida exactamente. todavía. Sí, Antonita. donde está la mata de mango. ahí. Correcto. Vencela tenía una propiedad anetada, Casa Blanca. Ella también vivió ahí. Después ella quería irse de ahí y vinieron unos cubanos y dijeron, ¿tú lo vendes? Ella dijo, si me da 1.500 pesos, se lo vendo. ¿Cuánto? 1.500 pesos. 1.500 pesos. A ¿En qué Casa tiempo Blanca fue compraba eso? ya de los... Y la otra propiedad, primo, que se vendió, que la gente dijeron, pues esa gente tienen cuartos, son ricos. Ellos se acuerdan de eso. Fue Punta Popi. Ajá. Punta Popi le compró a Popi Bermúdez. Le Y decían dio Punta- 3.500 pesos por ¿Cuánto eso. dio? Punta Bobilanza. 3.500 pesos. 3.500 pesos. De ahí es que Cuando viene, eso- de ahí viene el nombre. Sí. Cuando eso la gente no sabía mucho de qué color era un billete de 1.000 pesos. No. Sí, Mucha gente. mire, todavía los familias las ramas de los crisóstomos no saben por cuánto dieron eso. Pero eso fue 3.500 pesos. 3.500 pesos. Eso fue con todo eso, esa vez. Oh, Esa vez Dios cuando mío. Popi Bermúdez compró eso. ¿Cuántos millones Era vale mucho eso? dinero. Claro. Pastor, pero que aquí la gente iba a Sánchez con un buey con 100 pesos y era una carga que no va a poder Sí, traer. sí. En esos tiempos. No se traía en un buey 100 con 100 pesos. con 100 pesos, no. Dios. Porque entonces la cosa no valía nada, pero era que el peso tenía valor. Sí. Porque usted tenía que vender un cajón de yautía malanga por 15 centavos. 15 centavos. Y cabrón. eso valía. Y aquí había un hombre que iba con un saco a la cabeza, saquito cabulla, de esos saquitos que vienen de cabulla. Él lo lleva con un babunuco de hoja de plátano a la cabeza a Saco de vender, pista le llamaban. a vender eso a Sánchez. Wow. A pie, que no era un maíz, 10 años. A pie de aquí a Sánchez. Sí. Así Primo, que había- háblame de esos tiempos. De cuando la terrena no era nada, que lo que había un camino de Mire, nosotros con mi mamá y toda la gente de aquí de la terrena que tenía que ir a Sánchez, los payanos que tenían, Mingo Payano tenía unos bueyes que se iban en bueyes. Eliseo Alcalá tenía un buey que ese era como un transporte. el transporte de la terrena. El transporte terrena, ese buey. Recuerda que nos lo dijo el Cuando compañero nosotros, que estuvo aquí. cuando nosotros decía, Eliseo, nosotros queremos ir para Sánchez a vender cacao. Usted tiene mucho para vender, para llevar. Dice, no, pues si necesitan el buey. Pero era No hay solo problema. buey- un solo buey que tenía. Un solo güey. Porque ese era, no, él tenía más, pero Ese ese era era un como buen el G, manso. sí, ese era como Es el un G buen de- manso, ese ¿Y güey. cómo El que, se No, conocía- el buey. el que conocía el camino, muchas veces esos bueyes se iban solos y volvían otra vez. Mire, ese güey, le pagaban 2 sacos de cacao, ese güey iba como nada, porque Camino Sánchez, había unos atacadales por ahí por el Jamito, que cuando los caballos metían la pata, entonces lo Un debate, mi apretaban. primo. Acuérdese que el camino para allá a Sánchez, por el Jamito Pastor, no por estar la calle No, ahora. no, por la El calle, camino, no, era detrás del cementerio. Así mismo. Porque estaban los fañas, los chiches, le decían chiche pava a esa gente. Se metían por ahí, por esa cañada que había. Por eso Y digo, ahí se salía a los puentes, al cruce de entrar por Laguna Grande. Ajá. Por esa propiedad. Que todavía está el camino ahí. Ese es un camino malo de por verdad. toda esa Entonces calle, aquí, mira, cuando como llegábamos dicen a, los viejos. que bajábamos de Moncito Vidó, Ajá. a iniciarse una laguna, entonces nos desviaba uno así. Ahí había una lomita que decían los infiernitos, la loma más mala del mundo. No me digas. Porque eso era una piedra para regarle arrecife de piedra para uno salir con esos caballos por ahí. Si salíamos vivos, que ellos los mataban, ganábamos el camino. Sí. Nos esperaba otro pedazo que después del Albatá, donde hay
Ahí, Como una ahí se hace laguna. una laguna, Sí. pero después de esa laguna hay como una ciénaga. Ahí eso, los caballos van a pasar por ahí. Eso era, ya usted sabe, va a pasar por ahí. Lo que teníamos que buscar un hombre llamado José Beatriz, que vivía ahí, para que nos ayude a rescatar los caballos que se atacaban ahí, porque es una ciénaga, sembraban arroz. Sí, se Y me decían paró, que sí. sembraban arroz. Oh. Y de ahí pasábamos a trabajo, cuando llegábamos de ahí, que llegábamos a un cacadito que decían que era de un hombre llamado Agustín Cordero, que son de esos corderos de Sánchez, familia de doctor Punta Malaquía. Gorda de Ajá. Sánchez. Ahí había una piedra, que se llama la piedra de agua. Eso era llegando Eso era ya como a medio kilómetro antes de llegar a la carretera. a Sánchez. Sí, ahí Y la llegaba bajada. una mujer llamada Heroína, que era la mamá de Malaquía, la mamá de Malaquía. De Era esa Malaquía mamá. Moya. Malaquía Moya. Entonces ahí, antes de llegar ahí había una piedra que tenía un lago de agua. Nosotros llevábamos una tortilla, porque en la noche cocinábamos arroz, para llevar de tortilla, porque era un día, Un día entero de camino. era salir de madrugada para llegar de madrugada. Oh, Dios. Todo el mundo Entonces, lo ¿a sabe. dónde salían ustedes? ¿A Punta Gorda era que ustedes salían? No, nosotros salíamos aquí mismo, un poquito ahí más para acá. Ahí sé que está esa ferretería que tiene nueva ahí, un poquito más para bajito, salíamos ahí. Ahí en Sánchez, la bajada. Ok, ok. Sí. Pero que el Después de la camino, bomba, el camino después no de era la por ahí, el bomba. camino se desviaba, usted ve. Entonces ahí nos levábamos los pies, nos poníamos los zapatos, que había uno, déjame contarle este cuentecito porque usted se ría. Aquí había un hombre llamado José Mongo, ellos eran dueños de esta propiedad. La mamá, la que crió a José Mongo se llamaba Ramona y el papá se llamaba Mongo, los papás de crianza. Por eso le pusimos José Mongo. José Mongo tenía unos zapatos fadó, unos zapatos a media Zapato bola. fadó. Sí, zapatos fadó decían, esos zapatos lo hacían con Trujillo, pero zapatos buenos. Ese zapato se lo puso todo el que le subió a los terrenos. Que lo alquilaban. O sea, eso lo prestaba Él él lo mismo prestaba. Sánchez. Lo alquilaban para Porque ir iba pasando. donde José, mañana yo voy a pasar, ya, ¿tú me puedes prestar tus zapatos? ¿Cómo? Sí, Dice José, si te sirve, sí te sirven. si te sirve, tú te lo pones. Entonces, usted metía una Entonces se lo funda. llevaban. Esos zapatos iban entre una funda, porque ese zapato se ponía allá en la piedra de agua, era. Que se lavaban los pies y bajamos ahí. Y cuando venimos allá hay que quitarse otra vez. Porque ¿qué lleva con zapatos aquí? Ok. Hay anécdotas que uno ha escuchado que a veces uno cree que son mentiras, pero mire, cómo uno puede comprender ahora que se alquilaban zapatos, se alquilaban pantalones. Claro que No, sí, que se no, quedaban. se prestaban. Se prestaban también. Se prestaban. En los tiempos que yo me crié, porque ahora los remiendos se usan de moda. De moda. Sí. Pero antes no era de moda, Por era porque necesidad, no se por podía necesidad. comprar, era porque no se Por podía comprar. necesidad, sí. Y los zapatos tenían tanto, los calzones tanto remiendo que no se esto que atrás no se, esto no, Gastado. no sé, eso no se notaba si tenía, eso era redondo. Sí, sí, sí. Ni tanto remiendo. mi La abuela, sábana era de retazo. sí, pero mi abuela le hacía esos remiendos a los pantalones. Sí. Ahora se usan como moda, Ahora es una moda. pero antes era por necesidad, Por primo. necesidad. Primo, y antes no había cama, era estera. Y no valía, y la tela no valía nada. Porque usted compraba fuerte azul de legítimo a 60 Que era centavos de ya. verdad ese. 60 centavos. 60 centavos una yarda de fuerte azul de mejor. Pero no había cuarto para comprar. Eladio, una pregunta. Hablando y volviendo otra vez al tema de tierra, ¿cuáles son los lugares más costosos y los que son más cómodos actualmente? Porque él tiene conocimiento de todo aquí en la terrena. ¿Dónde están los lugares más costosos aquí en la terrena? Bueno, los lugares más costosos en tierra son las playas. Todo lo que tiene Todo línea el de litoral playa, la primera costero de línea. la playa, eso no tiene comparación, porque eso es muy caro. Aunque yo he escuchado que se está vendiendo por sentimiento. Sí. Pero ¿qué cuesta actualmente un metro de playa, metro cuadrado en playa, más o menos? Bueno, no hace tanto tiempo que yo hablé con un señor y ese hombre me dijo un precio. Me dijo, yo tengo una playa que la tengo en venta, no es mía, pero venden un pedazo de playa. Pero el precio que me dijo, por eso, yo dije, bueno, si es así, eso tendré que comprarlo Donald Trump. Pero díganos cuánto es, porque yo estoy esperando. Porque él me dijo ¿Cuánto le dijo? que eso valía $5,000 un metro. Y $5,000 un metro metros. cuadrado. Y yo dije, pero eso no puede ser posible. Pero yo tengo entendido que por esta zona por la que nosotros estamos todavía No, está- todavía no. Todavía por aquí no. Por la zona que yo vivo, Ujú. hay muchos solares en venta y está $75 el metro. 75. Aquí
está un poco más. Aquí yo tengo Aquí en he el centro- escuchado oír que de aquí en el 100, centro, aquí tiene que estar como 110. 100 y algo. Sí, mi primo, Pero allá, una pregunta. En sus tiempos la gente no dormían en cama de colchones y esas cosas. no, Porque, ¿cómo traían un colchón de Sánchez para acá? no. En Oh, un esos buen local. colchones se hacían de saco macario. Saco Unos sacos de que Macario. venían unos sacos de harina y que de esos sacos, cuando sacaban toda esa harina, hacían colchones. Esos colchones se llenaban de lana, sabes que había mucha cama era lana mucha normal, lana. Sí, era bueno. También se llenaban de hojas de plátano. ¿De hoja de plátano? Sí. Oh. Que cuando usted llenaba, Ay. Le cuando llamaban usted llenaba un mula. colchón de eso, de hojas de plátano, y reparto esos grillos a montar entre las hojas de noche, usted tenía que levantarse. Señores, Ese era el Pedro, colchón que le ponían. ¿tú no dormiste en esos tiempos en colchones de eso? no sabe. No, yo dormí en esos colchones. Porque mi abuela había una estera. Se está topando. Estera de junco. Pero Sí. déjame contarle otra cosa de la estera de junco. Aquí había una vieja que hacía mucha estera de esa. Y también nosotros íbamos ahí a los robalos y íbamos a la garita. En todas partes había gente que hacían muchas esteras de esas. Sí. Pero aquí hacían también. Pero eso tenía un problema. Que me acuerdo que vino una flota de chincha a la terrena. Yo no sé de Chincha. dónde llegaron esas cosas. Ahí sí Y se metían coge entre lucha esas con esteras. chincha. No había ese que durmiera en una estera. ¿Cómo va a ser? Pero una sola chincha le pica a usted 20 veces y usted tiene que salir huyendo. Y usted no se acuesta ahí. Wow. Y Ese eso había que pajarito tomarlo, que no se porque ve. no la mata nadie en una estera de chincha. No. Eso fue un grupo de ese parásito malo que vino en ese tiempo en el terreno. Eso se resolvía prendiéndole fuego. Prendiéndole fuego. O sea que O las sillas en paja, de esas que se de paja de cojollo se de... llenaba de chincha también. Y si usted se sentaba, tenía que estar así, que no ve. Porque le pegaba por aquí. Mire, señores, esos eran tiempos tremendos, esos tiempos. Mire, los Wow. tiempos antes, porque la gente vive ya en la gloria. Antes había muchas cosas. Habían pulgas, Sí. muchas que eran para la gente, se le metían entre los pies. Y nigua. Nanigua. Nigua Y que también. eso ¿Usted como- conoció yo- eso? Yo No, he yo creo que los he viejos lo escuchado conocieron. de la nigua. Sí. Yo he escuchado a la gente que dice de que ese tipo come más que una nigua. Ah, pues ya Sí. usted sabe eso. Eso, la gente le ponía los pies de ese tamaño, llenos de eso. Sí. Señor Padilla, me dicen a mí, perdón que lo interrumpa, que en aquellos tiempos en la terrena solía salir muchos cangrejos, que la gente ponía, por ejemplo, un caldero de víveres y en el patio fácilmente llegaba la compañía. La compañía de una vez. Ah, no, eso era silvestre. Aquí los habitantes de la terrena, los viejos saben eso. Aquí en los tiempos de mayo y junio, cuando comenzaron todos esos meses, que ahora ya no truenan en mayo, ya truenan en otro tiempo. Pero cuando aquí llegaba mayo, todo esto, usted podía coger los cangrejos por saco. Usted no tenía que ir para allá, para ninguno. Wow. Aquí, en todo esto, lo cogía por saco. Lo que ha Porque hecho ellos la salían mano a humana. correr. Allá donde yo vivo, ahí, a la ver el caño seco, ahí llenaba yo saco de cangrejos en esos tiempos. Pero mi Y no cangrejitos, hermano- no, cangrejos. Mis hermanos mayores venían de los puentes a recoger cangrejos para acá. Y eran sacos que llevaban para toda mi casa. Sí, Sacos. sí. Eso Entonces- era silvestre aquí. Sí, sí, sí. Me acuerdo que mi papá que le compró a un hombre llamado Hilario Johnson, que le decimos Hilario Calla, que es papá de Biembo, ese que es constructor. Mi papá le compró a ese hombre allá cerca de entrar la bomba de gas de Muro. Le compró medio cunuco de yautía por 40 pesos. De Yautía. De yautía malanga, ya de sacar. Así- La 40 malanga, pesos. la malanga y la pipiota. No, la malanga es la yautía blanca. La blanca. Pues la malanga es otra. La malanga es de yautía blanca, de esa Ok, yautía. Por 40 pesos. 40 pesos. Pastor, pero son unos cuartos. Que sirven un cuarto, Muchísimo. mire. Entonces, me dice mi papá, un día, vete a Cunuco a buscar yautía. Me fui con mi hermana, que era más vieja que yo, fuimos a buscar los víveres. Cayó un tiempo de agua, después que teníamos los sacos, 2 saquitos con un buen poco de yautía, comenzó a llover. Y cuando veníamos el camino, no podíamos andar con tantos divinos cangrejos que habían caminando. Wow. Dejamos la yautía escondida y llenamos los sacos de cangrejos y vinimos por acá. Sí, porque las yautias estaban seguras, los cangrejos, ¿no? Sí, y después volvimos a buscarlos. Los cangrejos andaban, ellos andaban por todos lados. Si no era ahí, que usted los hallaba en todas las partes del terreno, los cangrejos Sí, en ese sí. tiempo, en todas las partes. Yo vivía en el barrio del hospital aquí, cerca de, estaba la planta de Luz y Fuerza antes, en la casa de Camumbo, y allá en mi casa iban los cangrejos, de noche, y si habían blogs de construcción que ponían ahí,
y cuando estaban sacando los blogs, Aparecían aparecían también ahí. Mi primo, hábleme de la era de Trujillo. De la era de Trujillo. le voy a Hábleme un decir. poquito de eso, porque nosotros que no vivimos esos tiempos, conocemos lo que dice la historia en la televisión. Sí, Pero de gente como usted que vivió en esos tiempos, sí, yo conozco. uno tiene que parte de la escuchar era para de nutrirse de Con todas el esas Trujillo, historias. las cosas eran. Había que empezar por la raya, primo. Cuando Trujillo había que caminar. Porque, Ajá. sí. Porque era un gobierno que, aunque era un dictador y no se podía salirse de casilla, porque usted de casilla se moría. Se moría. Sí. Aquí, por ejemplo, venía 2 guardias. Y esos se llevaban 30 hombres. 2 guardias, 30 2 hombres. guardias. Y algunas veces quedaba uno macuteando y ese se iba solo con toda la gente. Con todos esos Y hombres. no se atrevía uno a juicio. ¿Cómo va a ser? No. Esa es la historia. No, eso no se atrevía uno. Pero me dicen a mí que algunos hombres tenían que ir, por ejemplo, a Samaná a llevar El correo. A llevar el correo. Sí. Pero también un alcalde se llevaba Alcalde varios, Alcalde Pedáneo. Alcalde Sí. Pedáneo. Alcalde Pedáneo. se llevaba varios hombres presos también. Sí. Aquí hubieron varios alcaldes. El mejor alcalde fue Francisco Ramón Rancí. Óigame, El papá yo le iba a de. preguntar sobre eso, Sí. sobre quién eran los líderes más relevantes en el tiempo suyo. Sí, el mejor alcalde fue ese hombre. Porque Francisco era un hombre que, aunque había que pisar fino con Trujillo, porque cuando mandaban una orden, los alcaldes tenían que cumplirla. ¿Cómo llamaba ese? Francisco Ramón, Francis, el papá de León, Mano Pablo, y toda esa gente. De León Trujillo, el papá de Pijín. Ah, sí. bueno, el abuelo de Pijín. El abuelo de Pijín. Ajá. Pijín no sabe la historia de su abuelo tampoco. Ah, por eso Oiga, le pido medio ropa izquierda. Entonces, Está bueno. Francis, me acuerdo yo que vinieron una vez a anotar gente, mandó Trujillo a los alcaldes a hacer un listado de gente para ir a pelear con Colines para Corea del Norte. Oiga, ¿Cómo? Oiga, Eso lo mandó Trujillo. Trujillo, es un abusador ese hombre. No era fácil. era Colin. Me acuerdo que vinieron 2 guardias a la alcalde, andaban con el alcalde anotando a la gente. Fueron a anotar a Juanico Crisóstomo, a Juan Francisco Padilla, mi papá, Y había que ir obligado. a toda la gente que tenían algo mejor aquí, que tenían finca. Sí. Lo anotaron para ir para allá. Primo, Pero Francis le dijo, eso no va ninguno para allá. ¿Quién le dijo? Francis era un hombre El responsable. papá de El papá de ese, el alcalde, el abuelo de Pijín. Sí. Le dice, eso no van para allá. Hay que buscar personas, incluso, aquí no hay gente que pueda ir para allá. Y ve que esa gente no tenían tanto conocimiento. Porque ¿cómo usted cree que una gente va a ir a un país asiático, tiene que pelear con un colín, con que una tiene gente plata. avanzada? Atención, Bandejón, que usted dijo que usted decía que el presidente Trujillo hizo buen gobierno y que no era malo nada. Mire lo que está diciendo aquí. Le voy a Bandejón. decir otra Eso- cosa. esa es la bendición de la hipnosis. Cada quien ve desde su punto de vista y Correcto, según lo que ha correcto. vivido. Cuando Para Trujillo, algunos malo, para otros Usted bueno. tenía que tener 10 tareas, porque cuando Trujillo no se metía la gente por vago. sí. Ahora, porque usted tuvo un monte, lo meten preso, pero Trujillo lo elogiaba así. Porque usted tenía que tener 10 tareas que no importa. Tenía Sí. Trujillo- Mi primo, tenía Trujillo- Ana Padilla está ahí en línea, Está en línea viéndole ya. a usted. Yo y le estoy diciendo que sus mande la nietos, pregunta. sus hijos lo están viendo ahí. Saluda a esa gente. Sí. Ahí. Entonces, así, muchas gracias por estar escuchando esta noche en esta entrevista con el primo. Esto es histórico, señores. Y le estoy contando historias Pero- que yo no lo sabía. Primo, ya es primo mío también. ¿Tenía Trujillo tierra aquí? Aquí, En las terrenas, sí. Ok, él aparece como uno de los fundadores, pero ¿tenía él tierra aquí? no, No. él la iba a coger. Ay, Él lo va a coger. Mire, cuando Trujillo vino la última vez, se hizo una manifestación en Sánchez, en el tanque nuevo, en el tanque viejo del acueducto que está frente de Javillay ahí. Ahí vino Trujillo, ahí se hizo la manifestación, que ahí vinieron los que lo iban a matar también y no atrevían a hacer esa vaina ahí, porque sabían que lo hacían iba a ser un desastre. Ellos vinieron, no lo hicieron ahí eso. Primo, hablando acerca de los tiempos de Trujillo, dice la gente que había que tener una cantidad de terreno tumbado de conuco. Así, 10 tareas. 10 10 Si tareas. usted no la tenía, usted iba por vago para la cárcel. Y allá el cántaro Señores, los vagos lo metían preso en el tiempo de Trujillo. Usted oye ahora la gente hablando, pero mire, porque la gente no sabe lo que son los gobiernos dictadores. Trujillo
si usted hacía un crimen y yo como abogado, digo el primero que va a poner a mí. Señor. El abogado siguió primero. No, porque entonces no había abogado, que tenía que defender a nadie. ¿Quién se atrevía? No se atrevía un abogado a defender a nadie. Si algún abogado de este momento yo sabe que no Primo, defendió a nadie, que y no podía. Háblame de estos tiempos de las terrenas. Cuando usted se daba su cervezuana de cuando en vez, ¿verdad? ¿Cómo? En sus tiempos usted se daba su cervezuana, su pote romo. Sí, sí. ¿Usted daba Yo eso? me bebía mi cerveza. ¿Y usted iba a cuál lugar aquí? No, yo iba a todos sitios. Yo iba a todos sitios. Aquí los bares que habían reconocido era el Millón. El Rebalón, no, yo iba a Rebalón ¿A también. Rebalón usted Sí, iba también? sí, sí. ¿Cómo hace? El Rebalón estaba en la ceba para todo. Sí, El balón. yo Sí. iba. Y el Millón estaba aquí adelante, cerca de lo mismo. ¿Dónde estaba el millón? El Millón aquí atrás del banco, frente al Banco Popular, al Banco de Reserva, ahí mismo en esa misma área. No, no, el Millón estaba aquí. Ah, el Millón aquí, sí. En la misma. Ahí ¿Usted estaba, sabe? ahí eso lo administraba Paulino Polanco, Ah, sí, papá de Papote. que el vive papá aquí de Papote. Oh. Ahí mataron a un primo de él, a Mino, un hermano de Mario este que se murió. Ujú. Ese lo mataron ahí. Oh. Ese venía corriendo y venía un tipo con un machete en la mano y lo mató ahí. Él por defenderse. Ahí mismo, frente a frente, el Millón lo mató. Porque aquí habían unos bares que eran famosos. Aquí estaba el Rebalón, que eso fue, fue más, es más nuevo. El más nuevo. Pero aquí estaba el bar que Rómulo, su hermano, tenía allá adelante, entrando a la ceiba ahí. Ah, sí. Él llamaba el Chimbimbín. Chimbimín, había. Sí. ¿Cómo se le llamó? El El Chimbimbín. Ay, Chimbimín. yo- Eso Había es un unos bar. Un nombres. bar que estaba aquí entrando ahí. Había unos nombres raros en varios aquí que te ponen decir. Estaba en Jicaco, que era de Mariana. Que No se estaba pueden llamado- mencionar. que era la policía. La No, aquí hay unos No, bares que porque no la pueden Junta fue el decir. otro día. Pero aquí había uno que se llamaba La Vija. La La vija. vija, ahí al lado Ahí de los está. palitos. Ahí está La subastadora. la subastadora. ¿La vija era de Hipólito o no? Sí, después. Sí, Adelita. Adelita. Pero estaba el bar de Guiguiro, que es el más famoso allá abajo. El más famoso. Sí. El más famoso. Para todo el mundo iba. Oiga, ¿qué hacía? La gente comenzaba a ver aquí arriba y te invitaban en el Guiguiro allá abajo. Estaba el Nuevo Mundo. El más No. famoso de todos era el Nuevo Mundo. No, más o Nuevo Mundo menos. fue los otros días. No, pero era de los más famosos. Sí, pero hablando de los tiempos antiguos, del tiempo del primo, cuando el primo era muchachón, Ok. eran esos barrios que se daban a la terrena. Sí, esos bares, sí. Aquí había casas de citas que estaban, era donde Manuelico, en la ceiba, donde ¿Qué era una casa? Pelagia. ¿Qué era una Donde casa de Pelagia. cita? Ajá. ¿Qué era una casa de cita? una cabaña ahora. Uno que pasó. vaya. Eso es para citar. Así que llamaban antes, casa de citas. Eso tiene otro nombre ahora. Sí. Sí, eso tiene otro nombre. Sí. Usted me preguntaba ahorita que si Trujillo tenía tierra. Sí. No acabamos de contestar. Ajá. No, mire. Esa vez, cuando Trujillo vino a Sánchez, la última vez, se paró y dijo, Sí. esta zona será una finca de caucho de mar a mar. Yo iba a dejar a todo el mundo de aquí, como lo hizo en Cibao, que sacaron toda la gente de Cibao, lo mandaron para la colonia y le dieron la 825, que la mencionaron a el nombre de... y la 824, desde la Majagua hasta Rancho Pañol. Eso eran propiedades. Todavía llamaba José Luis, su nieto. Y doña Ana Guilla aquí. Que Eso usted va a tener problemas de llegar a la casa porque su esposa está dando cuenta. Se está enterando hoy algunos de las andanzas. Pues Ah, mire, Pero mira, ahí es lo. eso lo pusieron con esos números para desalojar a toda la gente de Cibao. Sí. Entonces él dijo, esa vez, que iba a ser una finca de mar a mar, de caucho. Y es lo que hizo. Comenzaron a hacer caucho en la Guasa, los En seis la Guasa, semilleros. claro. Vinieron y hicieron uno frente al cuerpo de bomberos. Sí. Que todavía Que había se Guasa. llamaba Los Cauchos, ahí era. Sí, los cauchos. Eso fue haciendo semilleros para En Laguna Grande, en camino a Porque Los Blanditos también había. ellos hicieron examen de que para hacer finca de caña, esta parte. Pero cuando analizaron, dijeron que esto no eran tierra para caña de azúcar. Sí. Don sí. Eladio, háblenos del primer juzgado de paz y su juez. Eso es algo que nos comparte Ana Padilla. Para eso usted tiene una anécdota de eso. Pues, sí. El primer jugador de paz fue Próspero Flores, Angelita Esquera y Vidó, USA fue de último. Ramón USA vino Pessoa en también otra estaba etapa, porque tuve 2 veces en el jugador de paz. USA fue de último. USA vino después, no, USA también estaba. ahí. ¿Usa qué es lo que hacía? Angelita Era Esquera y alguacil. Vidó, yo era ¿Usa era algo así o qué? algo así. Yo le aconsejé, pero yo era que llenaba los libros de B12, B13 y toda esa vaina, porque había Oh. algunos como... ¿Qué eran esos libros? Los libros de libros acta. de leyes que hay que escribirlo, que no se puede dañar, si te daña, hay formularios que usted lo daña,
Hay problema. Tiene problemas porque eso nomás hay un solo de José ellos. Angelita Kerry, Sí. Esa era la secretaria. Próspero Flores era El juez. el juez de paz. Y Ramón Crisótimo era el fiscalizador. Oh, te está oyendo, Pastor. Esa es historia. Entonces, Historia. le quiero decir que yo, cuando llegamos ahí, como a los 6 o 7 meses de estar ahí, operando en ese jugador de paz, vino un enredo con Mongra Teró y Gapay Sosa. Ujú. Un caballo de Mongra Teró le hizo daño a un cunuco de Gapay Sosa. Entonces lo condenaron a 1.75. Esos fueron los 2 primeros condenados en la Un terrena. peso con 75 centavos. Sí, Que son un peso con cuatro. 75 centavos. Esos fueron los 2 primeros condenados en la terrena. Mongra Teró y Gapay Sosa. Esos fueron los... Mugatero Y- Pastor vivía al lado de la bomba de la salida ya. Y si no tenían que ir para el cuartel a pagarlo allá, pero ¿Cómo? nosotros hacíamos la recoleta y pagábamos los cuartos para que no nos metan presos. Eran solidarios, eran amigos solidarios. Sí. Esa era una cuota que se pagaba. porque Una yo- cuota, yo pero si recuerdo- usted no tenía que pagar los presos. ¿Cómo era la educación en ese tiempo? La primera escuela que usted recuerda de aquí de la terrena. La primera escuela que yo me recuerdo que yo tuve era una maestra llamada Gilla. Esa mujer era de Sánchez, una mujer muy respetuosa de verdad. Gilla. Gilla. Esa mujer es familia de este muchacho que es profesor ahí en la granja. ¿Cómo? De Guadalá. Sí, esos son Guada, familias. Sí, Gilla, de ahí de Pueblo Arriba. Sí, esos son Una familia. señora muy católica. Pastor. Sí, eso es oiga, bien. oiga lo que dice usted. Esa mujer es profesora. Y yo estaba aquí, ahí frente al barco Francisco Paulino, al otro lado, estaba en una escuela de tabla, con usted pisaba aquí, se me iba a tallar Primo, la oiga, tabla. dice aquí Silvio Padilla que usted tiene una paliza de que llegue a la casa. Ajá. ¿Y por qué? Porque la doña está viendo las andanzas que usted tenía. Dice que tiene una trompa como de este largo. Ay, ay, ay. Señores, saludos para Rosa, mi hermana, que nos está Ah, mirando mucho desde gusto, Rosa. Sánchez. Señor, los Padillas están toditos conectados aquí. Están todos Todos conectados, conectados saludos ahí. para Todos ellos. mirando. Mi hija Gabriela también está conectada. Yovaira Tirado, la esposa de Deuri, está ahí también conectada. Hay mucha gente que está conectada ahí, señores. Esto es interesante. Esto es lo que la gente tiene que conocer, la historia de las terrenas, su gente. Así Cómo es. se vivía aquí antes. Porque para la gente que viene aquí, piensa que todo era color de rosa como se ve más o menos ahora. No. Pero no vieron los trabajos que pasaron nuestros antepasados para que las terrenas fueran lo que es las terrenas hoy. Sí, hay que decir cómo se vivió y cómo no vivía, porque ya la gente vive todo el mundo adecuadamente, no, aunque no están bien, pero no tan mal. Sí. Pero antes no era tan fácil la vida, no. Primo, ¿cómo era el tema de los trabajos de la gente con los Payubonsky? Con la familia Payubonsky allá. Bueno, la gente que trabaja con los payonques, eso eran casi esclavos, primo. Porque la gente que trabajaba ahí, el salario que le daban a esa gente, no daban ni para comer. Porque ahí era que había fuente de trabajo. Explotación laboral desde hace años. Y a esa gente echaban los días casi por nada y tenían que vivir todo el tiempo trabajando, casi que no tenían el salario ni para su familia. Después ellos se compadecieron con muchos de los colonos que tenían trabajando, les dieron solares. Usted ve ese pueblecito de la Barbacoa, el primer pueblecito. Sí, sí. Después ellos les dieron solares a toda esa gente, le dejaron todas esas cosas, porque tenían su Sí, casa, le dieron tierrita, sí. se lo legalizaron. Que una vez yo fui con José Payubonqui, también con Molón Payubonqui, a medir muchos solares de eso para ellos legalizárselo. Ok. Y eso, todo ese pueblecito lo dieron. Sí, después. porque antes el pueblo de Portillo realmente estaba por ahí, después de la Marina. Sí, Ahí es que estaba la ahí, casita, ahí una aguanté escuela yo, había ahí aguanté yo una vez una licencia de profesor en una escuelita que había ahí. También usted fue maestro. Oh, También yo fui de pues todo. tipo fue mira el completo. nombre tremendo. Porque el primo tiene un hermano que es el que lleva el nombre de la escuela de Hoyo del Cacao. De Hoyo del Cacao, Que sí. se llama Salvador Padilla. Sí. Ahí yo aguanté a Willy porque se enfermó, entonces yo le aguanté Ujú. una licencia. ahí. Primo, hábleme ya del turismo cuando inicia aquí en las terrenas, en su tiempo. Mire, el primer hombre que vino aquí, cuando se abrió el turismo, se llamaba Joseph Sayles, un americano que se dio candela en el 74.
¿Se dio candela? Sí, ese se quemó. Oh. Ese hombre fue René Batata y esos fueron los primeros que llegaron aquí. Porque se creía que era Juan el francés. Sí, y Juan el francés también, y un hermano que árabe también, no tan bueno. Pero el americano llegó Pero primero. el americano llegó primero. Ajá. Ese americano era un hombre muy raro. Ese hombre, si usted ve los retratos de este cantante mexicano, que eran iguales, tenía un pelo así mismo. Eso me pareció era raro. Y ahí, iba a la casa de mi papá siempre. Ella hablaba bien. ¿Dónde vivía él aquí? Ella vivía ahí, atrás del Banco Popular, para atrás, para allá, era que vivía. Okay. Ahí tenía una casita de madera y halló a Bomba viejo. Sí, sí. Se llevaba Bomba para allá y Bomba era su guardaespaldas. Okay. Entonces, él tenía una mujer llamada Carolina, él tenía dos mujeres, eran estudiantes, las dos en la Universidad de San Francisco, California, eran de para allá, las dos. Ellas venían y se juntaban las dos, algunas veces una. Y él siempre, cuando no estaba con Bomba, él iba a mi casa y hablaba con mi papá. Y él le dice a mi papá un día, yo salí de Estados Unidos, andé en muchos países. Uno de los países últimos que vine fue Haití, eso no me gustó. Entonces, un amigo americano allá me dijo que aquí era bueno, cogí para acá y llegué hasta la terrena. ¿Y qué empezó a hacer él específicamente en tema de turismo? Ese hombre, yo no sé, porque ese hombre era raro, porque él Ya me preocupa la palabra raro. viajaba a Estados Defina qué es Unidos. raro. Muy extraño, muy diferente. Muy extraño, muy diferente. porque él no hacía turismo. Ya. Él hacía cosas como vaina de brujería, no sé qué cosa era que ese hombre hacía, porque Eso se daba mucho entonces para esos tiempos. Sí. él iba a la selva peruana, a todos esos países, a la cordillera de los Andes, a todos esos montes para allá. Okay. ¿Cómo es que se llama la semillita que hablamos la semana pasada? Para ver si Eladio sabe un chingo. La semilla de bandejón. No. Y él traía de para allá muchísimos esqueletos de cosas Sí. de indios, de todas esas tumbas de indios. Primo, ya la última pregunta que vamos a hacer. Hábleme del alemán que mataron allá en Barbacoa. Que eso es su historia también. Enrique Brown, ese yo lo conocía. Se llamaba mucho. Enrique Brown. Enrique Brown, sí. Tenía nombre Sí, de sí. artista. Ese hombre compró todo lo que se llama el astillero. Sí, Playa del Astillero Sí. completo. Y ese hombre tenía grandes cosas que estaba construyendo. Inversiones, sí. Sí, turístico. Y ese hombre, todos esos canales que se hicieron en el Limón, fue ese hombre. Ujú. Ese hombre tenía mucho dinero porque él salía por los montes con los bolsillos llenos de papel de $10,000 y se los iban sacando los brokers y así mismo lo dejaba. Los muchachos los hallaban y decían, quédate con eso. Él no lo cogía. Ese hombre tenía mucho dinero. ¿Pero qué lo dejaba así? Sí. Según me, Y ese hombre, la gente vivió un tiempo bien en el Limón con ese hombre, porque ese hombre dio a ganar mucho dinero en el Limón. según me dijeron, fue un hijo de un ingeniero que lo mató a él. Yo me acuerdo ese día, oiga, ese día que pasó eso, estaba yo frente a la Fuerza Aérea Por ti. en Portillo, porque estaba aquí en la tienda, entonces no estaba allá, estábamos para acá. Sí, estaba en la Ahí curva. estaba Calzado, era guardia, cuando usted se acuerda de Calzado. Calzado, sí, sí. Calzado era sargento. Y yo iba de Calzado a hablar con él y a llevarle radio, que ella arreglaba radio, Calzado Sí, también. técnico. Claro. Y viene un carro, estamos Salvador, mi hermano Luis Emilio Bandejo y yo. Y vienen dos hombres en un taxi, como color de botella, y se paran frente a nosotros y dice uno, ¿usted me puede dar una información? Y se desmontaron y dice, nosotros estamos buscando un sitio que se llama El Estillero. ¿A qué distancia está eso de aquí? Digo, bueno, se tendría que estar como 2 kilómetros, 3 kilómetros, dijimos. ¿Y usted conoce a este hombre? Sacamos una fotografía del hombre. Digo, nadie conoce, yo lo conozco con mi hermano, porque siempre yo lo conocía bien. Ese yo lo conocía con mi hermano, porque siempre vivía en Raúl Anguaco, todas esas lomas del cementerio ahí, eso era de él, sí. ahí en Jamito, de Sí, ellos. sí. Pero nosotros no dijimos que lo conocíamos tampoco, porque era
una pregunta como media, Sí. media sospechosa. Bueno, se fueron para allá. Ellos hallaron el hombre. Ellos no hicieron nada ese día. Pero como a la semana, estoy yo parado frente aquí a los nagüeritos esos que tienen, frente a Raúl Anguaco. Ahí viene un carrito azul con una escopeta con el cañón para afuera. Que no se llevó a todo el mundo ahí porque yo no sé cómo, eso me vendía como a 200. Acababa de matar al alemán, el tipo. Wow. Como la semana esa gente vinieron matando. Se dice que el alemán tenía cuenta pendiente con unos dineros, qué sé yo, qué vaina. Ya. Entonces, vinieron y se lo enviaron. Mi primo, ya tenemos que concluir y nos gustaría que usted le dé una exhortación al pueblo, un mensaje ya final de parte suya al pueblo de Las Terrenas, a esa gente que llegaron de otros pueblos que están aquí, lo que usted quiera decirle a esas personas. Bueno, yo agradezco a todos los televidentes que me están viendo esta noche, que también pueden tener algunas opciones de cosas que no sabían de Las Terrenas. Yo estoy disponible en cualquier tiempo de venir a decir cosas que quizás mayoría de gente no lo sabe y pueden tener un camino más abierto para saber cómo vivíamos en La Terrena y cómo vivíamos antes y cómo estamos hoy. Así que yo doy gracias a todas las terrenas, los que me están viendo esta noche, por esta oportunidad que me han concedido aquí con mi primo. Muchas gracias a usted, para nosotros ha sido un gran placer y un privilegio tenerla aquí. Gracias. Estamos muy agradecidos de usted. Señores, por el día de hoy hemos terminado, así que muchísimas gracias por su sintonía, gracias a todos aquellos que estaban conectados. No pudimos contestar a todos porque eran muchos y queríamos aprovechar el tiempo al máximo aquí con nuestro querido Eladio Padilla. Así que muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros y mañana, Dios mediante, nos veremos aquí en este mismo espacio al caer la tarde. Muchísimas gracias. Okay.